Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar con todos ustedes ahora con esta nueva normalidad desde la distancia, pero celebrando que se sigan haciendo este tipo de eventos de educación continua, que se sigan haciendo este tipo de eventos para seguir aportando a su desarrollo profesional, el desarrollo de cada uno de ustedes. Y la verdad es que estoy bien contento y muy agradecido de que me hayan invitado a participar en esta ocasión con una plática que quiero darles y con una conferencia que, como ustedes ya vieron en el título, se centra mucho en el tema de habilidades blandas. Y quiero platicarles o quiero comentarles por qué este tema, por qué me llamó la atención platicar hoy de este tema en específico. Yo llevo ya un muy buen tiempo dedicándome al tema del comportamiento humano. Lo veo en grupos sociales, lo veo en universidades y sobre todo en empresas. Y la verdad es que el tema del comportamiento humano a mí de verdad se me hace apasionante, pero bastante. Creo que el comportamiento humano, cómo se relacionan las personas, cómo se comportan, cómo reaccionan ante ciertas situaciones, siempre es apasionante, siempre aprendes mucho observando el comportamiento humano. Y entonces, a mí me preguntaban, oye, ¿por qué este tema? ¿Por qué te centras mucho en el tema de las habilidades blandas? Siempre me preguntan mucho eso. ¿Por qué te centras tanto en el tema humano y no en temas más de procesos operativos, más de procesos de manufactura y cosas por el estilo? ¿Por qué siempre al final del día todo cae en un tema de habilidades blandas? Y siempre le respondo con este ejemplo y con este ejercicio de imaginación, por así decirlo. Que no es tan de imaginación porque es bastante real, pero se los quiero compartir. Imagínense, hablando de una empresa grande, imagínense que tienen a 4,000 personas, que en este caso serían los empleados, los colaboradores. Tienes a 4,000 personas, los reúnes a todos y les dices, oigan, necesito llegar a este objetivo organizacional, pónganse de acuerdo para lograrlo. Pero resulta que cada una de esas 4,000 personas tienen personalidades diferentes, tienen experiencias diferentes, se relacionan entre sí de manera diferente, tienen esquemas de pensamiento totalmente diferentes y sobre todo tienen habilidades diferentes. Y entonces cuando juntas a tantísimas personas queriendo ponerlas de acuerdo a todas, ahí es donde suceden cosas interesantes. Ahí hay alegrías, hay motivación también, pero también hay estrés, pero también hay problemas en relacionarse cada uno de ellos, pero también hay chismes, pero también hay frustración, pero también hay certezas e incertidumbre, hay de todo. Y para poder gestionar de una manera muy específica a tantas personas y para desarrollar éxito tanto en la empresa como en lo individual, el común denominador que siempre está presente son las habilidades blandas, las habilidades humanas. Por eso el día de hoy quise platicarles de este tema, que al final del día todos los errores operativos que tenga una organización siempre van a caer en un tema humano, en un tema de habilidades humanas. De ahí la importancia de este tema. Entonces quiero platicarles sobre esto respondiendo algunas interrogantes a lo largo de esta pequeña plática que voy a tener con ustedes, que vamos a tener. Y es primero que nada, ¿qué? O sea, ¿qué son las habilidades blandas? ¿A qué nos referimos con esto? Luego, ¿para qué me van a servir las habilidades blandas o cuál es la importancia de estas habilidades en el ámbito organizacional? Y al final vamos a ver un tema que me parece bastante importante para todos ustedes, que es cuáles son las habilidades blandas más solicitadas por las organizaciones hoy en día y en los próximos años, ¿cuáles serían?
para empezar a definir, pues a lo mejor cuáles tengo, qué me falta, con qué me voy a encontrar en el campo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si les parece, iniciemos definiendo qué son las habilidades blandas, de dónde viene este término de habilidades blandas. Resulta que el término viene de Estados Unidos, como muchas de las cosas que conocemos. Viene de Estados Unidos a raíz de un estudio que hizo una persona en donde hace una comparación muy interesante de los seres humanos con las computadoras. Y esta persona llega a una conclusión bien interesante que quiero platicarles. Dice esta persona que, como todos sabemos, las computadoras funcionan por dos grandes elementos: el hardware y el software. El hardware es pues todo, digamos, lo que está por fuera. El hardware es el mouse, la computadora, el teclado, la pantalla, las bocinas, etcétera, etcétera. Ese es el hardware, lo duro, lo duro, tal cual. Y el software es el sistema operativo que tiene esa computadora, lo que hace funcionar a la computadora. Y ese es el software, lo suave, lo que está interno, lo que hace que esa computadora pueda operar de manera eficiente. Entonces dice que los seres humanos nos comportamos igual, funcionamos también por dos grandes cosas: un software y un hardware, que en este caso sería el hardware de nosotros, los seres humanos, serían todos los conocimientos técnicos o profesionales que podamos tener. Tu carrera profesional, qué conocimientos te dejó, mis conocimientos matemáticos, mis conocimientos de historia, de geografía, de ciencias, todos los conocimientos que yo tengo, los conocimientos puros y duros que tengo, ese sería mi hardware, que en este juego de palabras se denominó las hard skills, las competencias o habilidades duras. Y por otro lado está nuestro software, que son todo lo que hace funcionar al hardware, todo lo que tengo dentro de mí, todas esas características que me hacen funcionar dentro de mi entorno, y a eso le llamamos nuestro software. Y en esta comparación, esta persona dice, ese es nuestras soft skills, nuestras habilidades blandas, traducido al español. Entonces, podríamos decir que las habilidades blandas son todas estas características que tiene el individuo que lo hace funcionar de manera más eficiente en su entorno. Cómo me relaciono con la gente, qué grado de inteligencia emocional tengo, cómo recibo las crisis, cómo las gestiono, cómo gestiono también mis éxitos, si soy equilibrado o, como dicen, me subo un ladrillo y me empiezo a marear, cómo gestiono los conflictos personales con otros seres, con otros individuos, etcétera, etcétera. En general, ¿qué tantas cosas tengo en mi sistema operativo que me hace funcionar o no de manera eficiente con mi entorno? Entonces, esas son las habilidades blandas, de ahí el término de esta comparación. Entonces, si ya sé o ya tengo claro a qué me refiero con las habilidades blandas, ¿para qué me va a servir tenerlas? ¿O por qué tanta importancia le dan las organizaciones hoy en día a las habilidades blandas? Hace poco me preguntaba una persona esto mismo que les decía al inicio. Me decía, oye, Carlos, es que, híjole, pues sí, la verdad es que estamos pues satisfechos, contentos por ahí con el servicio de tu firma, la firma que represento. Dice, pero sí nos llama la atención que prácticamente en el 100% de las ocasiones que vienen a hacernos alguna consultoría, alguna asesoría, siempre todo se quiere solucionar por temas humanos.
Sí, vemos procesos operativos, vemos temas duros, pero al final siempre le dedican un buen tiempo al tema humano. Y la verdad es que hay estudios bastante serios en todo el mundo que respaldan este método. ¿Por qué esto? ¿Por qué siempre darle esa importancia tan grande al tema humano en cualquier conflicto o problema que tenga la organización? Resulta que está comprobadísimo que el 85% de tu éxito profesional depende completamente de tus habilidades blandas. Solo el 15% de tu éxito profesional depende de tus habilidades duras, de tus conocimientos, de qué estudiaste y cómo lo estudiaste, de la universidad de la que egresaste. Solo el 15% depende de tus conocimientos duros. Por eso hoy las universidades dan mucho este tipo de eventos y hacen mucho énfasis en desarrollar también habilidades blandas para sus alumnos, para egresar no solamente personas con conocimientos duros o conocimientos muy operativos, muy técnicos, sino también con un perfil de habilidades blandas, habilidades humanas que les sirvan a la sociedad y que sirvan en un campo laboral, dicho sea de paso, bastante competitivo. Entonces, por eso la importancia de las habilidades blandas hoy en día. Imagínate nada más que tú puedes querer generar un cambio en una organización. Tú puedes saber exactamente cuál es el método para generar ese cambio. Puedes querer implementar quizás un nuevo proceso, un nuevo sistema y conoces precisamente los pasos. Entonces resulta que con todo este conocimiento que tienes ya de cómo hacerlo, llegas con tus colaboradores a una junta a comunicarles y entonces les dices exactamente qué es lo que se tiene que hacer, cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser las modificaciones. Y entonces tú esperas, como lo tienes todo ya muy bien definido, todos los pasos, todos los procesos, indicadores, lo tienes muy bien definido. Esperas que las cosas sucedan porque todo está fácil y sencillo y bien definido. Pero resulta que mientras estás platicando con las personas, hay gente que se sale de esa sala de juntas y entonces a la hora de operar los procesos, te das cuenta que quizás hay personas que tienen las habilidades para poder llevarlos a cabo y quizás te encuentras con personas que no las tienen. De ahí el hecho de poder dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo al tema de las habilidades blandas en las organizaciones. Yo me topé con un cliente que será el año pasado, por allá de octubre, una cosa así, y me dice esta persona, oye Carlos, sabes que necesito que platiques con mi gerente, mi gerente de marketing, dice, porque pues nada más no hemos podido desarrollar una estrategia que haga que la gente venga a visitarnos. Era una empresa, ellos tienen una cadena hotelera bastante grande aquí en el país. Y entonces me dice, no ha habido estrategia que funcione para que las personas lleguen a nuestros hoteles y a nuestros restaurantes, se hospeden, consuman, coman. Entonces, pues a ver si puedes echarte una platicada con él, tener una reunión y a ver por ahí en qué nos puedes ayudar. Llego con la persona, yo no conocía al gerente de marketing, y entonces lo primero que me dan es su currículum y su experiencia. Era un currículum impresionante. De verdad, experto en temas de marketing digital, tenía N cantidad de diplomados de marketing social. Esta persona era de las pocas que manejan el marketing tradicional combinado con el marketing digital. Había trabajado en grandes empresas, tenía unas habilidades duras, una experiencia y unos conocimientos nada despreciables, bastante interesantes. Muy preparada la persona, muy preparado el tipo. Y entonces resulta que llego con la persona, previo ya había yo revisado toda su información, el tiempo que tenía en la organización, etcétera, etcétera. Había tenido muy buen desempeño en la empresa, pero resulta que llega la pandemia
y pues sencillamente pues les empezó a ir bastante mal. Y cuando llego con la persona, lo primero que pude observar es a una persona con una cantidad de frustración impresionante. Una persona desesperada, muy estresado, muy impaciente, se le habían ido las ideas y ya empezaba a tener muchos conflictos con sus compañeros, con sus colaboradores, porque esta frustración la estaba transmitiendo a los demás. En el momento que llega la pandemia y los gobiernos dicen, ¿sabes qué? Vamos a cerrar el 70% de la ocupación hotelera, vamos a cerrar restaurantes para reducir la afluencia de gente por temas de salud. Llega esta situación y no hubo título, no hubo experiencia, no hubo desarrollo, no hubo investigación que pudiera ser suficiente para esta persona, para que pudiera lograr que gente llegara a sus hoteles o a sus restaurantes, porque sencillamente estamos en pandemia y no se puede. Pero lo que sí me encuentro es que había una persona, este gerente de marketing, con una habilidad blanda bastante decadente, por llamarlo de alguna manera, y era la habilidad de adaptación al cambio y esta habilidad de resiliencia, de poder sobreponerse a las adversidades, a las crisis y poder empezar a pensar fuera de la caja para ver qué podemos hacer para desarrollarnos. Resulta que empezamos a trabajar con esta persona precisamente en temas, sí, de estrategias comerciales, sí, de estrategias de marketing, pero muy orientados hacia las habilidades blandas de él y de su equipo. Ahí la cosa era un tema de motivación, ahí la cosa era un tema de capacidad de cambio, de adaptación al cambio, de pensar fuera de la caja, de innovación, de resiliencia, de pensamiento disruptivo. Ahí la cosa no era traerte a la persona que tuviera N cantidad de doctorados. Necesitabas a una persona que fuera capaz, con sus habilidades blandas, de poder sobreponerse a esta crisis. Desgraciadamente, pues, no la tenía. Y bueno, estuvimos trabajando con estas personas y resultó que, se los platico rápidamente, resultó que las habilidades blandas que no tenía esta persona las pudimos, digamos, sumar con las que sí tenían personas de su equipo, y ahí fue donde se generaron algunos cambios, algunas estrategias y pudo haber una mejora considerable. Pero ojo, les platico este ejemplo para dejar muy claro el tema de la importancia de las habilidades blandas versus las habilidades duras. No estoy diciendo que no sean importantes las habilidades duras, son muy importantes, pero resulta que las habilidades duras, las blandas, las soft skills, gestionan tus conocimientos. Entonces tú puedes tener los conocimientos que tú quieras, pero mientras no tengas un cuadro y un conjunto de habilidades personales blandas bastante definidas y competitivas, esos conocimientos de poco te van a servir. Ya lo dije antes, solo el 15% del éxito profesional depende de las habilidades duras. Y si no, acuérdense de alguna, vaya, si se les hace raro este dato, acuérdense de cualquier empresario o empresaria exitosa que no haya tenido habilidades blandas. Yo les aseguro que no van a encontrar a ni uno solo. Pero recuerden algún empresario o empresaria, alguien exitoso, algún personaje exitoso de la historia que haya iniciado sin habilidades duras, es decir, sin conocimientos, quizás sin estudios o sin conocimientos duros, quizás van a encontrar a bastantes. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis. No estoy diciendo que las habilidades duras no sean importantes, son sumamente importantes. Pero las habilidades blandas, cuando encontramos el conjunto de ambas, las habilidades blandas tienden a ser lo que desarrolla el éxito profesional. Por eso las universidades hoy en día se enfocan mucho en desarrollar también habilidades blandas en su gente, en sus alumnos, y no nada más habilidades duras. Entonces, de ahí la importancia de estas habilidades. Ahora,
muchos me preguntaban, oye Carlos, pues hablando de habilidades blandas, se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de comunicación efectiva, de trabajo en equipo, de tolerancia al estrés. Entonces me preguntaban, ¿hay algún tipo de habilidades como predefinidas que esas siempre te van a pedir las organizaciones? ¿Hay algún tipo de habilidades o cuántas hay? ¿Cuántas habilidades blandas hay para tener éxito profesional? La verdad es que pues no está definida ni la cantidad ni el tipo de habilidades. Eso no está definido porque pues el ser humano está en constante cambio, el mercado está en constante cambio y siempre necesitas habilidades nuevas dentro de yo le llamo dentro de tu cajita de habilidades. Pero lo que sí hemos encontrado es que cada cierto tiempo las habilidades requeridas por las empresas van cambiando o van transformándose. El detalle es que actualmente hay una rapidez con la que funciona el mundo, que las habilidades blandas que requieren las empresas están en constante cambio, o sea, cambian mucho más rápido que antes. El promedio de demanda de competencias laborales o habilidades blandas, antes, hace unos 20, 30 años, más o menos cambiaba cada 10 años, cada 15 años. Es decir, lo que te pedían, las habilidades blandas que te pedía hoy la empresa, en 15 años quizás ya iba a cambiar esas habilidades y le iban a dar prioridad a otro tipo de habilidades blandas. Hoy en día, el promedio de cambio de habilidades por la rapidez con la que se mueve el mundo es de 5 años. Y también el promedio de conocimientos, de obsolencia de conocimientos es de 5 años. ¿Qué significa esto? Para que nos demos una idea. Tú aprendes algo hoy y en 5 años, más del 80% de eso que aprendiste va a empezar a quedar obsoleto y tendrías tú que estarte actualizando constantemente. Tú hoy desarrollas una habilidad para la vida, una habilidad blanda, y en 5 años ya tendrías que estar renovando esas habilidades que aprendiste en el pasado. De ahí la importancia de estar en constante cambio y en constante crecimiento en este sentido. Pero ahorita les quiero platicar, hablando de este tema, cuáles son las 5 habilidades que actualmente van a estar requiriendo mucho las organizaciones y de aquí a los próximos 5 años, para que ustedes puedan definir cuáles tengo, cuáles no tengo, cuáles necesito trabajar un poquito más, y quiero platicárselas. La primera, inteligencia emocional. Esta es una habilidad y una competencia blanda que de verdad que es completamente necesaria. Hoy en día la inteligencia emocional ha formado parte del must de las organizaciones, ha formado parte de lo más importante que tendría que tener las organizaciones. Colaboradores con un grado de inteligencia emocional bastante elevado. La inteligencia emocional no es otra cosa más que la capacidad que una persona tiene de identificar las emociones que me está provocando el entorno y de saber gestionar esas emociones. Es decir, hay una situación que no depende de mí, una situación de la que yo no tengo control, se me presenta, la inteligencia emocional me dice que yo tendría que identificar qué me provoca esa situación externa y cómo gestiono la emoción que me provoca esa situación. En la medida de que yo tenga una inteligencia emocional equilibrada o adecuada, yo podré gestionar estas emociones y podré salir más fácilmente de esta situación o adaptarme a los cambios. Hoy en día la inteligencia emocional, dada la pandemia y dada el confinamiento, ha sido parte de, la verdad, el must de la sociedad en general. Aquellas personas que cuentan con una inteligencia emocional equilibrada, pues bueno, de alguna u otra forma saben sobrellevar esta situación. Aquellas que no están tan equilibradas en ese sentido, pues se frustran, se estresan, llega a temas de ansiedad, de estrés, depresiones, etcétera, etcétera, y está presente el tema
en la sociedad actualmente. Entonces, esa es la primer competencia blanda o habilidad blanda requerida hoy en día por las organizaciones. Necesito gente que sea capaz de controlarse emocionalmente, tomar decisiones incluso con crisis enfrente y poder gestionarlas de manera eficiente. Entonces, la primera y más importante, inteligencia emocional en las organizaciones. Luego viene el tema precisamente de la adaptación al cambio. ¿Cómo las personas se adaptan al cambio hoy en día? Esta es una competencia que ya forma parte de las más importantes en las organizaciones y va a seguir así al menos durante los próximos 5, 10, 15 años. ¿Por qué? Como les decía hace un rato, hoy la tecnología, los procesos, los métodos y en general los mercados están cambiando muy rápido. Entonces, yo necesito una persona que no se case con los conocimientos que adquirió en la escuela o en las experiencias pasadas de su trabajo, sino que tenga la capacidad, ojo, de desaprender lo aprendido y aprender cosas nuevas. Y es un ciclo. Tener la capacidad constante de aprender algo, utilizarlo, en un futuro desaprenderlo y desligarme de eso que aprendí para darle paso a conocimientos nuevos y a adaptaciones nuevas dadas los cambios constantes del mundo, del mercado y de las organizaciones. Entonces hoy las empresas necesitan contar con personal que tenga una adaptación al cambio mucho mayor que las personas que vivieron 30 años antes en las organizaciones. Adaptación al cambio forma parte también de una de las habilidades blandas más importantes para las organizaciones hoy en día. Si nos cuesta adaptarnos al cambio, si somos muy cuadrados, si somos demasiado obsesivos o controladores para mantener el statu quo de las cosas, pues ahora sí que más nos vale empezar a trabajar con ese tema porque será una competencia súper indispensable en las organizaciones. Luego viene la capacidad de innovación. Innovación no es otra cosa más que ver la forma de agregar valor a lo que ya hay o cambiar lo que ya hay por algo que genere mucho más valor. Y aquí hay una idea bien interesante. Antes, una de las competencias más grandes que eran pedidas por la organización era el liderazgo per se solito, el liderazgo. Hoy en día, esta competencia cambia o se transforma por un liderazgo innovador y ahí se engloba entonces que una de las grandes competencias, que requiere el mundo laboral actualmente es la innovación, un liderazgo innovador en las organizaciones, que pueda mover a las personas, que el líder pueda mover a su gente a pensar fuera de la caja, a innovar en nuevas formas de servicio, nuevas ofertas de valor que le generen una oferta real al cliente para que puedan tener ventas y utilidades prósperas en la organización, que puedan innovar en las formas de hacer las cosas, que tengan un pensamiento más fresco. Hoy la verdad es que el sector millennial pareciera que trae el tema de la innovación por default. Alguien me preguntaba alguna vez, oye, ¿será cierto que los millennials no quieren trabajar y quieren todo fácil? ¿Tú qué opinas? Y yo les decía, pues el hecho de que no quieran trabajar, yo no lo diría así. Que quieran todo fácil, pues sí, porque nacen en fueron testigos de un cambio en donde hoy es muy fácil hacer cosas que antes era muy complicado. Chatear con alguien o comunicarte con alguien que está del otro lado del mundo, ver a alguien que está del otro lado del mundo, es muy fácil. Hoy las cosas son mucho más fáciles y rápidas que antes, pero eso no significa que sea malo para las organizaciones que los millennials en este caso ya traigan como una tendencia a innovar, ¿no? De hecho, sirve bastante bien porque gran parte de las innovaciones que se desarrollan es para crear mayor valor al cliente o mayor valor en las empresas
y para hacer más fáciles las cosas, para hacerlos en el menor tiempo posible, lo más fácil posible, etcétera, etcétera. Entonces la innovación es otra de las competencias blandas que más se van a pedir en las organizaciones. El liderazgo innovador. Acuérdense que antes el liderazgo estaba solito, hoy se busca un liderazgo innovador y lo engloba en un pensamiento innovador en general como competencia blanda para el futuro. Entonces ya llevamos 3. Inteligencia emocional, adaptación al cambio e innovación. La cuarta, ¿cuál es la siguiente competencia blanda que van a requerir las organizaciones dentro de sus colaboradores? La autogestión completamente. ¿Qué es la autogestión? Es la capacidad que tiene una persona de administrar sus tiempos, sus actividades y de que no tenga que estar tu jefe detrás de ti para que las cosas funcionen. De ahí, por ejemplo, los modelos de educación por competencia, en donde ya el maestro no está como cuchillito de palo, si me permiten el término, detrás de ti, recordándote cosas, pidiéndote que hagas grandes cantidades de situaciones o elementos de tarea, etcétera. No, hoy es más que tú solo puedas desarrollar tu propio aprendizaje y que tú solo puedas ser autogestionable en este sentido. Entonces, autogestión es la habilidad que tiene una persona de administrar sus propias actividades, sus propios tiempos y en general sus propios resultados. Si tienes tú una tendencia a que alguien tiene que estar detrás de ti tocándote la puerta, recordándote qué hay que hacer, qué necesitas hacer, cómo llegar al resultado, pues lamento decirte que vas a batallar mucho porque hoy, como el tema virtual ya llegó para quedarse, a las organizaciones les sirve bastante que la persona que esté en home office en su casa pueda llegar a los resultados aún sin supervisión o con la mínima supervisión. Y esto es bien interesante, ¿eh? Antes una de las competencias más demandadas era el trabajo en equipo. Hoy lo sigue siendo, pero perdió un poquito de peso. Hoy pesa un poquito más la autogestión. ¿Por qué? Porque va a haber muchos casos y muchas empresas que ya vayan a utilizar el home office como parte de sus operaciones diarias. Entonces, ya no me interesa ya no me interesa tanto, es bueno obviamente, pero ya no me interesa tanto que la persona se esté desarrollando muy bien, conviviendo con la gente, porque quizás las va a ver muy poco. Me interesa ahora más que la persona llegue a sus resultados sin necesidad de que su jefe lo esté supervisando constantemente o le esté recordando qué hacer. Entonces, autogestión, otra habilidad blanda bastante demandada y bastante pedida en las organizaciones hoy en día. Y luego viene, por último, pero no menos importante, el tema del pensamiento disruptivo. Es una competencia que te va a orillar y va a orillar a las empresas a pensar fuera de la caja. El pensamiento disruptivo no es otra cosa que esta habilidad que hace que una persona salga de su zona de confort y entre a una zona que le llamamos una zona de aprendizaje. Salgo de mi zona de confort, de lo que creo estable y seguro, y entro a una zona quizás desconocida, quizás oscura, experimental, para poder aprender y con esos aprendizajes poder desarrollar algo importante o de valor para la organización. El pensamiento disruptivo ya forma parte de las habilidades blandas más importantes para las empresas hoy en día. Entonces, 5 habilidades más demandadas y más requeridas: inteligencia emocional, adaptación, innovación, autogestión y pensamiento disruptivo. Ahora, ¿cómo llego a desarrollar esas competencias o esas habilidades blandas? ¿Quién me las enseña? ¿De dónde las aprendo? ¿De dónde las saco? ¿Cómo le hago para tener y desarrollar estas habilidades blandas? Hay 2 grandes métodos y yo me atrevo a decir sinceramente, y espero no ser un atrevido en decir esto, pero yo me atrevo a decir que son los únicos caminos, los únicos 2 caminos por los cuales tú puedes desarrollar habilidades blandas. Con una actitud autodidacta, y con experiencia. ¿A qué me refiero con autodidacta? Si tú quieres desarrollar habilidades blandas para la vida, no va a venir el maestro a enseñártelas,
no va a venir a llevarte de la mano. Las universidades, como hoy este evento, hacen mucho por este tipo de eventos, de actividades, pero cuando existan o cuando las universidades o tu escuela haga este tipo de eventos, asiste, pregunta, desarrolla este pensamiento crítico, participa de este tipo de eventos y de este tipo de iniciativas, porque la única forma o una de las pocas cosas o los pocos caminos por los cuales tú puedes desarrollar habilidades blandas es aprendiendo tú mismo. Oye, a mí me interesa desarrollar mejor mi habilidad de relacionarme con las personas. Bueno, aprende tú mismo. Hay N cantidad de cursos, gratis incluso en internet. Hay cursos de paga, hay cursos como estos que de repente ponen algún tema referente. Lo que tú quieras aprender y desarrollar de habilidades blandas, tienes que buscarlo por ti mismo. Nadie va a venir a tocarte la puerta de tu casa y decirte, oye, vengo a enseñarte las 5 habilidades y a que aprendas y desarrolles las 5 habilidades. No, tendrías tú que tener una actitud autodidacta para lograrlo. Entonces, ese es uno de los caminos, un tema autodidacta, aprenderlo yo mismo, que me interese por aprender estas habilidades. Y el otro tema es la mera experiencia. La experiencia te va a empezar a forjar en tus habilidades blandas. Si un día te topas con una crisis, ¿cómo la manejaste? Eso te deja una experiencia. Si en tu organización o en tu trabajo tienes algún conflicto con tus compañeros, ¿cómo lo resolviste? Eso te deja alguna experiencia y va a depender mucho de los resultados que se generen. Te va a generar a ti una experiencia personal y ahí es donde se empiezan a desarrollar las habilidades blandas. 2 únicos caminos para desarrollar las habilidades blandas. De una manera autodidacta, que tú te intereses por aprender y lleves a cabo acciones para llegar a aprenderlo y a desarrollarlas. Y por otro lado, el tema de la experiencia. Resumiendo rápidamente, ¿qué son las habilidades blandas? Todas aquellas características que tienes que te hacen desempeñarte de una manera efectiva con tu entorno. ¿Para qué te sirven? Básicamente porque el 85% de tu éxito profesional depende de las habilidades blandas que tú tengas. ¿Cuáles son las 5 habilidades más demandadas por las empresas hoy en día? Inteligencia emocional, adaptación al cambio, innovación, autogestión y pensamiento disruptivo. Y por último, ¿cómo las aprendo? En una actitud autodidacta y también por medio de la experiencia propia que voy generando en mi desarrollo profesional. Yo espero realmente que esta plática, esta conferencia haya dejado algún granito de arena en tu desarrollo y espero al menos en algunos de ustedes haber sembrado la semillita de estas ganas de aprender y de estas ganas de desarrollar más habilidades humanas. De verdad, no tienen idea cuántas veces me he topado con personas excelentemente preparadas académicamente, pero que hemos tenido que o despedir, o reafirmar, o reformar, o capacitar y gastar miles y miles y miles de pesos en ellos porque no tienen las habilidades blandas que se requieren en las organizaciones. Yo les agradezco mucho esta oportunidad que me dan de platicar con ustedes y estaré bastante gustoso y bastante contento de contestar pues las preguntas, dudas, comentarios que tengan. Recuerden que para eso son estos eventos, precisamente para desarrollar en ustedes una de estas habilidades que es pues la autogestión y el autoaprendizaje. ¿Cómo puedo aprender yo solo? Entonces, en la medida de que tengas ahí una pregunta que quieras por ahí hacerme, con todo gusto estoy para responderlas. Saludos.